Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal y para la conferencia de hoy vamos a hablar sobre muchas cosas. Vamos a hablar sobre los sigilos, los sellos, cómo estos están comprendidos en el mundo del hermetismo, en el ocultismo. También vamos a hablar un poquito de cómo estamos siendo manipulados y cómo también los chakras de nuestro cuerpo se vinculan con el árbol de la vida y la cábala. Entonces, para empezar, eh, quería hablar sobre cómo estamos siendo manipulados e influenciados por los despiertos, por algunos despiertos, no todos, pero sí ciertamente despiertos, principalmente las élites que manejan las religiones, hablando sobre todo de las religiones abrahámicas, que son las que más manipulan, las que más hacen llegar sus dogmas, lo que puedes hacer o lo que no y todas esas cuestiones. Entonces aquí yo dejo un mensaje muy importante donde digo que aunque es difícil de aceptar, estamos siendo manipulados, no solo de manera intelectual o física. Hemos sido engañados de manera espiritual, siendo que algunos dogmas religiosos nos mantienen ciegos sobre el verdadero camino. Entonces yo he pensado que todas las religiones son importantes porque sirven para catapultarnos a la verdad, al camino de la verdad, a conocer la realidad del todo, el cómo trascender, el cómo despertar la conciencia, todas estas cuestiones. Pero muchas veces sus dogmas son dañinos. ¿Por qué? Principalmente por esto. Cómo usan el miedo como arma de control. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que simplemente te infunden miedo diciéndote de que vas a ir al infierno si haces tal o tal cosa, si piensas de tal manera, si por ejemplo andas de curioso por ahí investigando más de la cuenta y todas estas cuestiones. O sea, viendo la espiritualidad de otro sentido, eso te puede llevar al infierno. Entonces, el infierno y el diablo han sido conceptos muy interesantes que han adoptado estas religiones para mantenernos controlados bajo el miedo de pensar de que por cualquier acto indebido, una manera de pensar diferente, podemos ir a este espacio astral o espiritual en donde seríamos consumidos por las llamas. Hay algo muy interesante sobre el infierno y es que el infierno en realidad no es como lo pintan las religiones y no es un espacio físico donde tu alma vaya a sufrir maltratos o estas cuestiones que dicen que te pasarían en el infierno, sino que el infierno viene a ser más mental y tiene conceptos muy diferentes en los que pensamos que serían. Y eso no significa que no sea maligno, pero ciertamente ese daño que recibiríamos no sería eterno tampoco como te lo pintan las religiones. Y creo que en una de las conferencias que estaré dando próximamente tocaremos este punto más a fondo sobre el infierno para que entendamos que el infierno no es lo que creemos que es. Y creo que todas las personas del mundo van a transitar este espacio cuando llegue el momento. Entonces, aquí hablamos sobre por qué es tan importante el cuestionarnos todas las cosas y siempre comprobarlo todo. Entonces aquí yo dejo otro mensaje en donde digo, todas las religiones del mundo se complementan. No hay ninguna que no haya sido influenciada por otra creencia, dogma o filosofía. Esto lo encontramos a donde sea que vayamos, y todo siempre parte de los misterios del hermetismo. La tabla esmeralda usada por los herméticos, un conjunto de preceptos que tienen la clave para descifrar el todo, encuentran que de aquí parten todas las religiones que existen. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que todas las religiones han sido influenciadas? Que han sido obtenidos de terceros. O sea, todas las religiones han sido influenciadas ciertamente. O sea, no digo que hayan sido influenciadas por todas las religiones, pero sí han adoptado aspectos filosóficos o conductas que utilizaban otras religiones, que ya veremos en las próximas conferencias que tengamos, de cómo esto es algo real y completamente comprobable de que las religiones, o sea, han sido influenciadas porque han sido manipuladas en gran medida por el hombre. Y ciertamente el hombre se deja influenciar por muchas cosas.
He ahí donde viene la importancia de leer todos los textos religiosos o filosóficos a letra viva y no a letra muerta. Entonces, ¿a qué nos referimos de leer a letra viva y a letra muerta? Que cuando leemos un texto a letra muerta simplemente estamos leyendo lo superficial. Por ejemplo, una torta es marrón o el sol sale por todas las mañanas. Pero cuando lo leemos a letra viva, estamos interpretando, estamos viendo más allá de lo que dicen las palabras. Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, la Biblia, que es un libro sagrado, creo que el más famoso del mundo, tiene demasiados conocimientos ocultos que, si se interpretan de una manera esotérica, de una manera despierta, se pueden encontrar demasiadas claves importantes que se usan en el hermetismo, en el ocultismo y en la magia en general. Entonces aquí tocamos el segundo precepto de la tabla esmeralda, que nos habla del dualismo. Lo que está arriba es similar a lo que está abajo. Esta ley hermética la encontramos representada en todo el mundo. Nos acompaña por siempre. Si citamos un fragmento del Génesis en la Biblia, podemos ver la fuerte influencia que supuso el hermetismo en la misma. Por ejemplo, si citamos el Génesis, se dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí, cuando vemos que al principio Dios creó los cielos y la tierra, citamos una de las leyes fundamentales del dualismo, como es arriba es abajo, cielo y tierra. Entonces aquí podemos ver también que dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Aquí podemos ver otra vez representada la ley de polaridad. Como es arriba es abajo, como es luz es oscuridad, como es bien es mal. Aquí podemos ver el dualismo en la Biblia representado, una de las principales leyes del Kybalión, las leyes del hermetismo, también uno de los preceptos encontrados en la tabla esmeralda. Y si seguimos leyendo, nos encontramos que fue la tarde y la mañana del primer día. Luego Dios dijo que haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue que Dios llamó a esa expansión que estaba arriba cielos. Y así terminó el segundo día. Entonces, cuando hablamos de la expansión, hablamos de una bóveda. Esto es muy importante porque esto cita la Cábala, el árbol de la vida, en donde Dios lo que haría sería separar las emanaciones del mundo físico. Eso se va a estudiar más adelante en las conferencias que estemos dando, pero vean lo interesante que influye, o sea, la Biblia en el hermetismo, en la Cábala, en todas estas cuestiones, en todas estas prácticas esotéricas que sirven para explicar más allá de los conceptos superficiales que podemos leer en la Biblia. Entonces, todas estas cosas son muy importantes saberlas, comprenderlas y analizarlas. Entonces vamos a seguir con lo siguiente, que sería la importancia y la influencia de los símbolos en el mundo y cómo estos pueden usarse para hacer magia. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el triángulo, que el triángulo lo vemos muy seguido, el círculo y el cuadrado. Estos son los símbolos geométricos básicos, por así decirlo. Entonces el triángulo representa la Trinidad, el círculo representaría el ciclo y el cuadrado representa la figura del espacio. Y todos estos símbolos que podemos ver, todas estas formas geométricas, tienen propiedades, tienen valores. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 propiedades: el cuerpo, el alma y el espíritu. El ciclo, por ejemplo, puede representar el ciclo Sansara, que es esa barrera de las reencarnaciones que el mago busca superar. Y también podemos ver que el cuadro representa los 4 elementos. Si hacemos 2 líneas dividiendo el cuadro, nos encontramos con los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Entonces esto es interesante tenerlo en cuenta para que veamos cómo los símbolos
representan muchos aspectos esotéricos, como estas formas representan muchos aspectos esotéricos. Entonces, lo más recomendable cuando hacemos magia es hacer nuestros propios sellos. Entonces, aquí pasamos de símbolos a sellos. ¿Por qué yo digo que lo mejor es hacer nuestros propios sellos? Porque así podemos saber la energía que estamos atrayendo. Hay varios sellos que atraen energía negativa, que están atrayendo otras entidades que no sabemos, que desconocemos, y esto nos puede traer problemas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando usamos sellos públicos que están por allí, por internet, que están por allí en fuentes de información, en X la que sea, un libro, algo. Entonces es muy importante saber lo que de verdad esconde ese sello, porque podríamos estar asimilando energías negativas. Entonces aquí hay unos ejemplos claros de sellos que son positivos y ciertamente no nos traerían ningún daño, ningún mal, y que podemos usar sin ningún problema. Entre ellos está el tetragramatón, que bueno, el tetragramatón es conocido por muchos magos, muchos místicos, que además de representar la alta magia, representa también la religión judeocristiana, tiene mucho simbolismo religioso, de protección y todas esas cuestiones. Entonces, ya pasando a lo que se puede hacer con los sellos o los sigilos, entre las cosas que se pueden hacer con los sellos se encuentran las invocaciones, los hechizos, los círculos de protección, la creación de los servidores o los guardianes, las fórmulas mágicas y también mecanismos para encriptar la información y hacer que ésta solo pueda ser descifrada por el creador, entre muchas otras cosas. Entonces aquí podemos ver un sello que representa los 7 planetas, los 7 cuerpos celestes, y este vendría a ser la estrella de 7 puntas. Entonces ya pasando a cómo estudiar nuestro cuerpo y cómo los chakras se asocian con el árbol de la vida. Aquí podemos ver lo que representa cada chakra, el color de los chakras y cómo los chakras se pueden asociar con el árbol de la vida. Bueno, y aquí yo digo que los chakras no solo son importantes para estudiar el árbol de la vida, también sirven para controlar el flujo de la energía que estamos usando para hacer nuestros hechizos. Un solo chakra bloqueado puede afectar todo un ritual. Cuando yo digo esto me refiero a que los chakras, al controlar ese flujo de energía que nosotros necesitamos para hacer nuestras distintas prácticas esotéricas y mágicas, me refiero a que tenerlos todos desbloqueados hacen que la energía fluya con mayor facilidad. Si un chakra está bloqueado y estamos haciendo un ritual o un hechizo, este hechizo o este ritual se puede ver afectado porque no está fluyendo la energía de manera correcta. Entonces, en el árbol de la vida, aquí podemos ver otra vez las distintas sefirots. Entonces, ¿cómo podríamos conectar los chakras con las sefirots? Entonces, aquí podríamos conectar el chakra de la corona con Keter, que también representa la sefirot de la corona. Y por ejemplo podríamos conectar el chakra de raíz con Malkut, que vendría a ser el reino físico. Entonces, ¿qué otros chakras podemos conectar con las sefirot? Bueno, eso se los dejo de tarea. Recuerden que los chakras se pueden conectar incluso con 2 sefirot. Entonces ahí se los dejo para que lo estudien, para que lo analicen y vean cómo pueden conectarlos. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Recuerden que si quieren unirse a los cursos que estoy haciendo de magia, de astrología y todas estas cuestiones de cábala, se estudia el árbol de la vida, puedes buscar en la descripción del video, ahí estoy dejando la información de contacto para que me preguntes sobre el curso, para que tengas más información y todas estas cuestiones. Entonces bueno, espero que la clase haya sido muy útil, espero que hayas aprendido. Y bueno, ya sin más me despido, como siempre lo digo, todos somos una gran familia. Este ha sido Omegraph y nos vemos en la próxima.